que se avisoraba para los primeros meses, ya febrero, marzo o abril, una inflación del 3%. Bueno, la expresión de deseo no solamente estaba en Sergio Massa, sino en todos, los argentinos, comerciantes, clientes, ciudadanos. Pero bueno, hoy se conoció el número de la inflación de febrero y el índice de precios al consumidor registró un 6,6%. A partir de ahí, bueno, me parece que hay algo que no se dio como se esperaba y llegamos a un 102,5% interanual. Le queremos agradecer a Santiago Casas, economista de la Fundación Libertad y Progreso, que nos atienda. Santiago, Gustavo Sacañino lo saluda. Nuevamente, gracias por atendernos. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Gustavo? Buenas tardes. Un gusto hablar con ustedes. No, lo mismo para nosotros, Santiago. Bueno, se pensaba, ya se sabía que la inflación iba a ser alta o pisando el umbral del 6%, superándolo por poco, pero bueno, llama la atención y no llama la atención, digo, porque se conocía cómo venía el índice de precios que prácticamente iba a estar dando vuelta por ese número, pero digo, ¿qué proyección se hizo allá por fines del año pasado cuando se avisoraba a través del programa de Sergio Massa que la inflación sería aproximadamente de un 3,4% para el tercer mes del año o el segundo mes del año? Bueno, vos lo mencionaste bien. Fue prácticamente una expresión de deseo. Ujú. No había ningún fundamento para que la inflación empiece a empezar con tres dígitos, perdón, en tres la inflación mensual que arranque con tres y que empiece a bajar después de lo que había sido el 2022. No había ninguna razón para pensar que la inflación 2023 iba a empezar a descender con respecto a lo que es de 2022. Y fue realmente una expresión de deseo. No, tal vez con ese mensaje se quiso generar confianza, algo que el gobierno ya perdió hace rato, e intenta de alguna forma hacer política económica ganando un poquito más de confianza, porque realmente hacer política económica sin confianza y sin credibilidad es muy complicado. Entonces, bueno, el tres de inflación mensual fue realmente una expresión de deseo. Nosotros nunca esperamos que eso se pueda cumplir, no había ningún fundamento para que se pueda cumplir, ni, ni para que la inflación interanual empiece a bajar con respecto a lo Claro. que era 2022. No, nosotros no eso lo teníamos bien claro. Ujú. Santiago, y otro de los números que es lo más preocupante y lo que yo siempre digo, porque más allá que te marquen un 6,6%, la gente cuando va a las góndolas o a la carnicería, la verdad, el número que siente es muy superior. Habla de un 9,8% en lo que tiene que ver con el aumento en alimentos y bebida no alcohólica y también lo que tiene que ver con carnes y derivados de la leche y productos lácteos y también huevos, ¿no? Claro, por supuesto. Bueno, siempre hay que tener en cuenta que la inflación mensual es un ponderado de todos los bienes de la economía. Y justamente lo curioso de este mes es que la categoría que más incide o que más pondera en todo lo que es el índice, que es alimentos y bebidas no alcohólicas, es la que más aumentó y Claro. aumentó 9,8%, que es un número muy alto, o sea, lo que son. Consideremos que, por ejemplo, hoy en día para economías desarrolladas que tienen esos niveles de inflación anual, se están mirando con gran preocupación tener nivel de inflación de alrededor del 10%. Bueno, nosotros tenemos eso solamente en alimentos y bebidas no Bueno. alcohólicas en un mes del año, que Ujú. fue el pasado. Por ende, se va a sentir bastante más en el bolsillo de las personas el 9,8 Claro. de alimentos y bebidas no alcohólicas que en otros meses donde tal vez el 10% era, por ejemplo, vestimenta, Ujú. donde tal vez es muy importante, pero no pondera lo mismo. Eh, Y es- por eso vemos también el 6,6. Santiago, ¿por qué se insiste con el precios justos ahora o precios cuidados, congelados? Porque la verdad prácticamente no surte el efecto por el cual fueron creados, ¿no? Es que no lo van a lograr nunca, porque la razón por la que quieren poner los precios es para que la inflación no aumente y los precios se mantengan, pero los controles de precios no funcionan ni funcionaron en la historia de la humanidad. Hay historia de la humanidad controlando precios que lo único que generan es escasez
a ese nivel de precio que se quiere fijar, porque al fin y al cabo los precios reflejan preferencias de las personas, preferencias y escasez. Entonces, los controles de precios nunca van a funcionar, ni en Argentina, ni en cualquier parte del mundo. De hecho, no lo hicieron, y hay evidencia de eso. Pero bueno, Argentina, con el paso de los años, no ha aprendido que eso no resuelve ningún problema y termina siendo, en definitiva, un manotazo ahogado para, para no enfrentar la realidad que la verdadera causa de la inflación es la política monetaria y el Banco Central. Esa es la única realidad, acá y en todos los países del mundo. ¿Y de qué manera se puede combatir o puede uno comenzar a establecer un plan para combatir la inflación, Santiago? Es que es un montón de... No es que hay una sola Sí. política para empezar a estabilizar la inflación. Tiene que ser dentro de un programa económico. Ajá. La causa de la inflación es una sola, eso lo tenemos bien claro, que es la pérdida de valor del dinero. Nosotros después lo vemos en la vida real como aumento del nivel de precios. Pero en realidad el fenómeno subyacente detrás es la pérdida de valor del dinero, que eso es responsabilidad exclusiva del Banco Central, porque es el que controla la oferta de dinero que hay en la economía. Pero la realidad también es cierto que a este nivel de inflación la demanda de dinero de las personas es tan baja o la gente quiere salirse de los pesos porque cree que en el correr del tiempo no van a poder mantener su valor. Eso hace que la gente se quiera sacar los pesos de encima. La contracara a eso es aumento del tipo de cambio porque la gente huye al dólar. Eh, entonces la única forma para que Argentina pueda estabilizar la inflación es haciendo un plan económico que sea considerado sostenible, creíble, permanente y llevado adelante por un equipo económico idóneo que logre hacer que dos cosas. Primero, que se deje de necesitar al Banco Central y la emisión monetaria para financiar el déficit fiscal. Y segundo, para que genere la confianza en las personas, para que vuelvan a demandar los pesos y vuelvan con el fin de que no se vayan al dólar, para que se estabilice la demanda de dinero. Eso es un supuesto bastante fuerte, que los argentinos volvamos a demandar el peso como moneda. La realidad es que después de tanta historia inflacionaria, nos hemos dedicado a despreciar el peso, y bien está, porque le hemos quitado 13 ceros a la moneda, hemos tenido 2 hiperinflaciones, corremos el riesgo de una tercera, o sea, no es irracional el desprecio por los pesos que tenemos los argentinos. Entonces, todo eso hace el marco que tenemos ahora, que se hace muy difícil llevar adelante un plan económico antiinflacionario y terminás, en definitiva, cayendo en esos manotazos dados como son los controles de precios, porque no tenés ni la credibilidad ni el aval político para llevar adelante un plan económico para bajar la inflación. Como decía un amigo, ¿no? Mucho gregre para decir Gregorio y no lo terminás de pronunciar nunca, ¿no? Hay, Exacto. a propósito de pronunciar, hay tres palabras que las pronuncian o las pronunciamos reiteradamente y me parece que no las podemos combatir porque tiene que ver con incertidumbre, especulación, devaluación. Las escuchamos todos los días, todos la dicen, pero podemos decir que son las causas de los males, no alcanzan con pronunciarlas, sino que hay que combatirlas. Sí, más que combatir hay que desincentivar a que la gente huya, pero Claro, lo que hace Argentina es todo lo contrario. claro. Con más controles, la razón por la cual hay incertidumbre y uno después quiere combatir la inflación es porque los argentinos huyen de la moneda. ¿Y por qué Ujú. huyen de la moneda? Porque creen que no va a perder valor con el paso del tiempo. Y eso es efectivamente lo que sucede. Por las dos razones, al fin y al cabo. Porque la gente sale, pero la primordial, ¿cuál es? Que la oferta de dinero en la economía se va expandiendo, se va expandiendo, se va expandiendo, se financia el Estado, se financia la deuda del Banco Central, y eso es lo que hace que el dinero valga cada vez menos. Al dinero hay que pensarlo siempre como un bien más de la economía. Entonces, cuando aumenta la oferta de dinero por encima de su demanda, el dinero va perdiendo valor, como cualquier bien de la economía, con relación a los otros bienes. El dinero lo consideramos algo especial porque con el dinero podemos comprar otro tipo de bienes, pero en definitiva,
en términos de lo que es el valor del dinero, no tiene algo especial con relación a los otros bienes de economía. Se maneja por las mismas leyes. Estamos hablando con Santiago Casas, economista de la Fundación Libertad y Progreso. La pregunta a Santiago, a propósito de lo que estamos hablando, el tema del peso, ¿de qué manera se lo puede recuperar quitándole cero? Se habla de dolarización. Yo tengo entendido que el Banco Central no puede emitir dólares, entonces no sé por dónde está el respaldo para una dolarización. ¿De qué manera se puede establecer ese término de dolarización en la economía argentina? Una dolarización hay que tener en cuenta que es posible, Ujú, pero se necesita una ingeniería financiera muy sofisticada que no se ha hecho en la historia de la Argentina hasta ahora. Y es bastante complejo. No es fácil, pero se puede. Una sí. dolarización es posible. Hay economistas que trabajan en eso, como por ejemplo Emilio Campo y Nicolás Kachanowski, Ujú, que sí, han escrito un libro al respecto. lo he escuchado a Nicolás, sí. Bueno, y ellos son los que propulsan o impulsan en Argentina una organización y es posible realizarla. Lo que hay que tener en cuenta es que no resuelve, por ejemplo, temas fiscales. Resuelve la dolarización como es un problema, resuelve un problema monetario. Claro. Es una solución monetaria. Ujú, Se termina el problema de inflación. Luego quedan todos los problemas fiscales y de regulaciones y tamaño del Estado y de impuestos en la economía argentina, ujú. que eso no lo resuelve la dolarización como por arte de magia. Esos son otros problemas, pero bueno, la dolarización lo cierto es que resuelve muchos problemas porque la inflación es un problema que después impacta negativamente en todos los otros problemas y hace más difícil todo. Eh, eh, Entonces, bueno, que es posible, pero se necesita una ingeniería financiera muy sofisticada que bueno, a autores como ellos te podrán explicar mejor. eh, Yo no lo tengo tan claro. Está bien, Santiago, y la convertibilidad, quitarle ceros, que Bueno, escuchamos. la clave de cualquier plan inflacionario es que sea considerado permanente. Argentina ya tuvo un periodo de convertibilidad donde fue exitoso, que duró 10 años y la ley del Congreso se terminó derogando y se salió de la convertibilidad. Por lo cual la situación en la que se encuentra la economía argentina hoy no me genera confianza el hecho de que una convertibilidad pueda ser considerada permanente. ¿Por qué? Porque una ley del Congreso nos dimos cuenta los argentinos que así como se firma, se termina derogando Sí, es cierto. y se vuelve para atrás y si se hace eso no se va a tener los efectos positivos de una reforma económica y monetaria. Y va a tener un efecto transitorio que te va a generar bastantes distorsiones y eso no es lo óptimo. Hay que tener un plan económico que sea considerado permanente y creíble. Si no, va a ser muy difícil bajar la tasa de inflación a un dígito como tienen las economías desarrolladas. Ujú. ¿Y quitarle algunos ceros? Y quitarle algunos ceros es una cuestión práctica, no soluciona ningún problema, pero Claro, sí es una cuestión práctica. Tranquilamente podrían hacer un billete de 10.000 pesos y no afectaría nada. claro. De hecho, sería equivalente a cuando se creó el billete de 1.000 pesos allá por 2017. Pero los ceros son una cuestión práctica, para hacer una vida más fácil, no cambia ningún problema. Santiago, me parece que la situación se sigue complicando, ¿no? Porque la consultora de distintos economistas, en este caso, para ser puntual y citar una fuente como Marina Dalpolleto, dice que la inflación, por lo menos por mediciones que se están haciendo en esta primera semana, podría ser del 6,4% en el mes de marzo y hay otras consultoras que ya estarían haciendo una proyección del 7,2%. O sea que lo que ahora está mal puede estar peor. ¿Se puede hacer una proyección de eso, Santiago? De hecho, nosotros la estamos haciendo ¿Y? y lo curioso es que estamos en la mitad de los dos números que dijiste, 6,8, Ah, lo que mira vos. tenemos ahora. Pero, pero bueno, sí, 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 no hay razones para pensar que va a ser más bajo que esto. No sé si es 6,6, pero sí que va a empezar a acelerarse con respecto a lo que fue el año pasado. Las razones monetarias detrás es que los problemas de Argentina se van agrandando, no se están solucionando, en el plano monetario estoy hablando, ¿no? Entonces la inflación es esperable que se acelere, ¿sí?
O sea, estar determinando que en el primer trimestre la inflación podría estar superando el 20%, creo que no ocurrió nunca mientras Alberto Fernández era presidente, o sea que vamos de mal en peor, podemos decir. Bueno, estos niveles inflacionarios, por ejemplo, no tenemos de la década del 90, de la Claro. hiperinflación del 90-91. Ujú. Sí. Así que peores indicadores inflacionarios de los últimos 30 años. Si hoy por hoy te dicen, y con esta pregunta te despedimos y te agradecemos este contacto, Santiago. Bueno, usted va a ser el ministro de Economía o un asesor de este gobierno del primer paso, más allá de políticas de Estado que tienen que ver en economía, porque bien lo decías, esto no es algo mágico que se soluciona de hoy para mañana, pero tenemos que comenzar a hacer algo y se tiene que sentir en el mercado, en el bolsillo de la gente para que genere cierta certidumbre y cierto optimismo. ¿Qué se podría hacer? Es una pregunta que realmente no se puede responder porque no hay un Claro, primer paso jamás. Y nunca. todo está dado en un contexto político y en un contexto de que uno, como ministro de Economía, la primera persona que tiene que venderle el plan económico es al presidente de la Nación. Claro, está bien. Y detrás del presidente de la Nación tenemos todo un organigrama que también tiene que estar convencido y tiene que ser técnicamente sólido, cualquier cosa que uno proponga. Esa es la verdad. Y no hay un primer paso para después ir al siguiente. Es un conjunto de pasos al mismo tiempo. Es como, Eh, como largar una competencia de atletismo, ¿no? Un maratón, por ejemplo. Todos tienen que claro, empezar a bueno, tiene que correr. tomar medidas en simultáneo, Claro, porque encima en una economía justamente como en Argentina, que tenemos un montón de distorsiones generadas por regulaciones, por impuestos, bla, 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 eh, ir en una dirección, por ejemplo, tomar una medida te puede generar muchos más problemas de lo que te está solucionando la medida, porque si uno no arregla distorsiones, ujú, por ejemplo, las tarifas, ujú, eso es una distorsión. Antes de cualquier problema económico también hay que alinear precios de la economía que hoy están distorsionados. claro. Eso también es un desafío. Sí, sí, Pero porque bueno, vamos a ver qué sucede. no tenés parámetro absolutamente de nada y cuando se le echa la culpa al empresario de la especulación, hasta el propio comerciante tiene que especular porque si hoy vende algo a 15 pesos que lo compró la semana anterior a 9, cuando lo vuelve a comprar la próxima semana le sale 2, entonces el margen de ganancia cada vez va siendo menor y en algún momento hasta puede ser cero, ¿no? Sí, exacto, ¿no? Echarle la culpa a los empresarios Claro. es pegarse un tiro en el pie. Los Ujú. empresarios son los que generan la riqueza Por de eso, la Argentina y de cualquier sociedad. Son los que nos producen los bienes y servicios para que nosotros consumamos y los consumimos de acuerdo a coincidimos. nuestras preferencias. Y los empresarios son los que trabajan para hacer un negocio. Son los creadores de riqueza de cualquier nación. Ujú. Sí, en eso Eh, coincidimos tildarlos plenamente. de, sí, tildarlos de especuladores o de lo que sea es ignorancia, básicamente. Echarle la culpa al otro cuando la responsabilidad es de uno no la puede asumir porque no puede Exactamente. revertir la Además, situación, ¿no? además, la responsabilidad de la inflación siempre está en la autoridad monetaria y en el Estado. Claro. Y hay que hacerse cargo. Santiago, un gusto conversar contigo, te mandamos un abrazo y lo mejor y bueno, lo que necesites y seguramente ya estaremos nuevamente en contacto. Por supuesto, muchas gracias a ustedes y que tengan muy buena semana. Abrazo Igualmente, grande. igualmente para vos y para toda tu gente. Santiago Casas, economista de la Fundación Libertad y Progreso, bueno, haciendo este análisis.